Y ahora sí, como siempre, es un placer en este caso para hablar de historia al recibir a Maximiliano Martínez, que ya está con nosotros, magíster en historia, y vamos a hablar sobre este 25 de mayo, que tantas particularidades tiene. Un placer, ¿cómo estás, Maxi? ¿Todo bien? Hola Sergio, ¿todo bien? Todo en orden. Ahora vamos a hablar de lo que teóricamente nos formamos. Bueno, es una jornada muy importante para nuestro país, para nuestra patria. Sí, sin lugar a dudas que el 25 de mayo es una fecha fundante dentro de un complejo proceso de conformación y de organización y de consolidación de la nación argentina. No es, desde mi punto de vista, no es el hecho, pero es uno de los grandes hechos que fundamentan esta cuestión de la construcción de la nación argentina a través del tiempo y lo que luego se convertirá en el Estado Nacional posterior a 1880. Seguro. ¿Qué detalles hay que conocer del Imperio Español en ese momento? Digo, ¿cómo se llega a que se dé la posibilidad del primer gobierno patrio? Seguramente en un contexto que bueno, ha sido influenciado o influenciaba en ese momento a que las decisiones sean distintas. Y el contexto internacional, como siempre, influye directamente sobre cualquier hecho que se realizara en aquel momento en América. Es lindo volver a los historiadores clásicos, por decirlo de alguna forma, y pensar en Hobsbawm, un historiador inglés que plantea dentro de la era de las revoluciones, todas las revoluciones que se dan en el mundo entre 1776 y yo lo tiro un poquito más, hasta 1917 con la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana. Él considera que gran parte de todas estas revoluciones son revoluciones burguesas. No podemos sacar a la Revolución de Mayo fuera del contexto de lo que fue la independencia de los Estados Unidos y de lo que fue la Revolución Francesa, sin lugar a dudas, porque la Revolución Francesa tendrá como su hijo putativo a Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte será el encargado de expandir el imperio francés por toda Europa y uno de los lugares a donde se expandiría sería hacia España. En España misma derrocaría al rey Fernando VII y pondría a José Bonaparte, que era su hermano, como regente de ese territorio. Esa salida de Fernando VII de España va a influir directamente sobre todas las colonias americanas y en especial sobre todos los virreinatos. Claro. Americanos, que van a comenzar a mirar de forma diferente y como salida autónoma a esta situación que se daba en España. Cuando vos pensás esta cuestión y vos ves todo el contexto de América del Sur, ves cómo impacta directamente y cómo ciertos núcleos políticos que ya se venían gestando comienzan a pulular cuasi violentamente. Argentina tiene un caso especial, la actual Argentina, porque en aquel momento no podemos hablar de Argentina. Claro. El virreinato del Río de la Plata de aquel momento tiene un hecho que no lo tiene ninguno de los otros virreinatos y es el intento de invasión por parte de Inglaterra. Eso, desde la mirada de otro gran historiador argentino que es Tulio Alperindongui, y es quien considera el proceso de inicio de la revolución y la guerra que se da entre 1806 y 1853 con la Constitución, nos dice justamente que las invasiones inglesas son el germen de esa autonomía que comienzan a tener algunos hombres, ciudadanos de Buenos Aires, y hablo de Buenos Aires principalmente, claro, para intentar comenzar a ver esta no importancia que España le da a sus colonias. Claro, es muy interesante este contexto que marcás de hacer hincapié solo en Buenos Aires. Y por eso se me ocurre preguntarte y traerte a la provincia de San Juan, ¿cómo fue ese impacto? Porque las noticias en esta era corren muy distinto en aquella época, ¿no? Sí, la velocidad informativa de 1810 dista justamente, podríamos decir que la misma cantidad de tiempo que la que tenemos hoy. La noticia de la primera Junta de Buenos Aires llega a San Juan el 17 de junio de 1810, prácticamente casi un mes después de que se diera en Buenos Aires, y llega vía Córdoba, porque San Juan en ese momento pertenecía a la Gobernación e Intendencia de Córdoba. Córdoba justamente lo que pide es que las provincias que integran la Gobernación e Intendencia no participen de esta asonada porteña,
y se unan para tratar de detener este proceso que se estaba llevando en Buenos Aires. Esto generó que San Juan entrara en una gran disputa y recién emitiera un fallo el 7 de julio de 1810, nombrando como diputado para enviar a la primera junta a Maradona y participar de aquella junta grande que iba a ser el paso posterior de la primera junta de gobierno. La última, Maxi, ¿cuál es el protagonismo y de qué sanjuaninos en lo que fue justamente este hecho histórico? Justamente quien comienza con esto es el diputado Maradona, que enviamos y que tiene un papel preponderante, porque justamente San Juan es la punta de lanza que hace que provincias como San Juan, como Mendoza y San Luis sigan a San Juan en esta cuestión y se unan al proceso revolucionario. Luego, San Juan va a tener un papel preponderante dentro de ese proceso de revolución y guerra, porque no podés entender el proceso independentista sin las figuras de personajes como Francisco Narciso Laprida y Fray Justo de Santa María de Oro, y el papel que va a cumplir San Juan, Mendoza y San Luis en la conformación de ese ejército de los Andes, que va a ser liberador para naciones como Chile, Perú y posteriormente para la liberación de casi todo el continente americano. Muy bien. Un placer, Maxi. Muchas gracias. No, Sergio, Hasta por la favor, a próxima. sus órdenes y bueno, feliz 25 de mayo para todos mañana.